Bien, genial, entonces. A ver. Raúl, no te estoy escuchando. Si estás hablando, no te estoy escuchando. Vamos a... ¿No? ¿Está? Genial, genial, buenísimo, buenísimo. Entonces, porque si no, ahí vamos a volver a... Vamos a compartir. Bien, retomamos entonces. Ya estamos en la diapositiva número, ya les digo. Diapositiva número 11, ¿sí? Retomamos desde ahí justamente la diapositiva y continuamos. Fíjense qué interesante la dimensión comunitaria de la celebración de la fe, ¿sí? Nosotros dijimos que nadie puede pensarse, ni nadie se imagina la celebración propiamente estando solo. De hecho, ni más ni menos, justamente, cuando nosotros celebramos, nos gusta invitar y participar a todos aquellos que de alguna manera queremos, ¿sí? O que son buenos conocidos. Por eso hay un aforismo que dicen, dime cómo celebra tu comunidad y te diré qué tipo de comunidad es, ¿sí? Miren, he visitado hace poco una comunidad, no voy a decir en dónde, pero visité una comunidad donde había un cura viejito. Estaba a cargo de la iglesia. Por algunas cuestiones teníamos que hacer una celebración ahí y necesitábamos cerrar las puertas de la iglesia. O sea que la misa sea justamente para la gente que estaba ahí. Hablando con el sacristán, le dice, Matías, no te hagas problema, porque acá a misa no viene nadie. O sea, es lo mismo que cierre o que dejes abierto, porque tampoco te va a pasar lo que me contaba, sí, tristemente, que cuando empezó este curita, cuando llegó, aunque el curita es hermoso, un amor de persona, sí. Segundo, ¿querés el proyector? El otro no lo usan los chicos. Me está diciendo Valentina. ¿Cómo quién? No, sí, como es. Porque me dijo que está ahí en la pecera, si lo queremos, como vos digas. Bueno, sí, porque vamos a hacer un ejercicio, dale, te lo agradezco, porque vamos a hacer un ejercicio y está bueno que miremos todos la imagen, sí, genial con eso. ¿Pero va a funcionar? Ya sabemos quién es la Jetta. Ya sabemos quién es. Bueno, a lo mejor sí. Veremos a ver qué pasa, Ahí, a ver si... Bueno, Juan no se conectó, pero seguramente después lo tiene grabado. Bien, pero fíjense qué interesante, ¿no? Porque compartiendo justamente esto, una secretaria parroquial me contaba que hace un par de años algunos cambios de párroco, el párroco y en el medio tuvo la pandemia y la comunidad empezó a perder fieles, ¿sí? Con esto de no celebramos misa, no celebramos bautismo, no celebramos matrimonios. Pero esta secretaria parroquial nos compartía, nos contaba que cuando ella decidió de algún modo ponerse firme, arremangarse y decir, no, en esta comunidad tenemos que empezar a celebrar, efectivamente encontró muchas personas que le ayudaron, que se animaron, que quisieron, y además se fueron dando cuenta que cuando ellos celebraban, empezaba a venir más gente. Y miren qué lindo, porque cuando uno celebra en comunidad, efectivamente, le va regalando vida a la comunidad. Por eso no podemos pensar, ni podemos imaginar, ni más ni menos, que
tenemos que celebrar solos o que podemos celebrar solos. No imaginamos una dimensión individual, si se quiere, o solitaria de la celebración de la fe. Y es que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos convoca, ya en el antiguo pueblo de Israel, no eligió a una persona concreta, no eligió a uno o a dos, eligió un montón para prepararlos. Por eso, de hecho, se convirtieron ni más ni menos que en el pueblo elegido. Después Jesús, también cuando empezó a llamar de dos en dos. Y hoy somos millones. Miren qué lindo y qué interesante, porque justamente la celebración litúrgica va a ser el momento más fuerte de la vida comunitaria. Y en ese sentido, no podemos resignarnos a no vivirlo. ¿Sí? Gracias, Pablo. No podemos resignarnos a, efectivamente, dejarlo de lado. Qué lindo esta secretaria parroquial que nos animaba, ni más ni menos, a poder celebrar, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice el Concilio Vaticano II. Nosotros ya hemos estudiado algo sobre el Concilio Vaticano II. Ustedes ya saben, son estudiantes de tercer año de la previa, ya saben, ni más ni menos. ¿Cuándo sucedió el Concilio Vaticano II? ¿De qué año a qué año? Tranquilos, tranquilos, que no, de a uno nomás. No, sí. Sé que ustedes no habían nacido, pero... En el 63 ya estaba sucediendo. Del 62 al 65, la Iglesia se convocó efectivamente en el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II convocado por el Papa Juan XXIII el 29 de enero de 1959 y que finaliza el 8 de diciembre de 1965. En el 63 sucede algo que cambia el ritmo del concilio. ¿Qué pasó? Exactamente. ¿Por qué se cambia el Papa, Nando? Porque se muere. El Papa bueno, Juan XXIII, muere el 3 de junio de 1963. El Papa Juan XXIII, hoy Papa Santo, canonizado con Juan Pablo II el 27 de abril del 2014, ni más ni menos que se muere. Y Pablo VI vuelve a convocarlo. La primera constitución, crucemos los dedos. Bueno, vamos a ver. Si no, vamos a mover antes de que se caliente. Sí, ahí está. Bien, vamos a ver, genial. Esto nos va a servir. Está buenísimo. No, porque nos va... Bien. Ahí está. Pero no me estaría. Resulta. No me lo deja compartir completamente porque están los compañeros. ¿Perdón? Sí, pero acá no sé cómo. ¿Vos sabés, Nata, cómo agrandar esto? No. Sí. Ahí tenés para compartir o duplicar. Claro, lo que pasa es que cuando yo duplico, mira. Me dice que el modo no óptimo. Entonces ponés ampliar. Y ahora. Claro. Bien, ahora pasa el PowerPoint. Poner el PowerPoint. O apretar escape. Y ahí pasa la presentación, pasa a aquella pantalla. Que sería como si estuviera acá a la derecha.
Ahí está la una. Mira, poner ese PowerPoint, hacerle clic y arrastrarlo. Allá está, ahí va a aparecer allá anterior. Poner que se te apagó, que... No. Sí, ahí, bueno, así de ahí te tenés que llevar para allá. Termina de pasarlo para allá. Ahí aparece, ¿eh? Suelta. Qué gracioso. Y ahora ya manejarla allá directamente y ampliarla ahí. Son genios. Gracias. Gracias. Ay, qué suerte que tenés el técnico. Totalmente, totalmente. Gracias. Vamos, David. Bien. Fíjense entonces cómo la vida comunitaria, ni más ni menos que decíamos que nos regalaba vida. El Concilio Vaticano II, en el año 63, promulga la primera constitución. Decíamos que de los 4 documentos conciliares, o mejor dicho, de los documentos conciliares, las 4 constituciones son los documentos más importantes. Uno de esos documentos es la Sacrosanctum Concilium, que en 1963 se promulgó, risa fácil para todos, efectivamente. Pero, tal cual, sí, yo me acuerdo de haberlo explicado hasta el atajo, pero parece que vamos a tomar problema. Pero, gracias a este documento del Concilio Vaticano II, hoy, por ejemplo, podemos celebrar la Eucaristía en nuestra lengua vernácula. Podemos celebrar la misa en nuestra lengua. Y de frente. De frente. Es más, en el documento conciliar se va a proponer que el altar esté en el medio. ¿Por qué? Esto va a tener una razón de ser. Y Sacrosanctum Concilium 10 y 7, o 7 y 10, que lo vamos a leer ahora, nos van a decir el por qué. Todos celebramos. Todos absolutamente celebramos. Y la celebración tiene que ser activa y consciente. Consciente porque yo tengo que saber lo que estoy celebrando y para eso la catequesis va a ayudar a entender qué es lo que estoy celebrando. Activa porque si estoy cantando, cantemos. Bueno, eso es lo que últimamente pasa en las misas. Yo creo que, che, y encima con esto, que nadie contesta. Totalmente. Si te conectas por ahí abajo y encima cualquier cosa, ni se escuchan nada, peor. Exactamente. Si tenemos que rezar o si tenemos que responder, que se... Tal cual. Que se escuche. Totalmente. Si nos tenemos que parar, nos paremos. Entendamos el porqué. Pero sí, pero por ejemplo, ya cuando veamos Eucaristía y cuando veamos el ritual de la Eucaristía, vamos a ver que, porque también me ha pasado, y seguramente ustedes también, que por ejemplo hay gente que inventa sus propios rituales en la misa. ¿Sí? No le estamos sacando el cuero a nadie, hablando mal y pronto, sino que, por ejemplo, no sé, después de la consagración, que es el único momento en la misa que nos tenemos que arrodillar, o por lo pronto que está marcado en el misal romano, en las rúbricas, después de la consagración, hay gente que sigue de rodillas, y así hasta la comunión. Y se perdió el momento fraterno, el momento filial, se perdió un montón de gestos hermosísimos, porque no sé, obviamente estarán rezando, no dudo que... Pero bueno, eso, ¿sí? Miren lo que dice Sacrosanctum Concilium, el que fue mi profe de liturgia, decir que cuando querramos leer o conocer un documento conciliar, no vamos al resumen, al videíto en YouTube, al no sé qué, no sé qué, vamos directamente al documento. Entendamos lo que entendamos, decía mi profe, es mejor ir al documento y van a ver que lo van a entender. ¿Sí? La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan, alaben a Dios en medio de la iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor.
Obviamente las palabras resaltadas siempre implican importancia. Y miren esto, la fuente de donde emana toda su fuerza. Obviamente la liturgia por sí misma, un cúmulo de signos, símbolos y ritos, no son la fuente de donde emana nuestra fuerza. ¿De dónde emana nuestra fuerza? Lo dijimos recién. Del misterio pascual. De Cristo muerto y resucitado. Ahí es en donde el cristiano va a enchufar su cargador cuando se quede sin batería. Y acá viene la pregunta catequistas. Ustedes saben cómo soy, y en Biblia lo hacíamos siempre. Si no nos dejamos interpelar por lo que el texto nos dice, no tiene sentido que lo sepamos de memoria. ¿De dónde emana nuestra fuerza? ¿A dónde voy yo a enchufar el cargador? Yo como catequista, yo como cristiano, yo como lo que sea. ¿A dónde voy a enchufar el cargador cuando necesito realmente la fuerza? Estamos diciendo que la fuerza emana de Jesús muerto y resucitado, y en especial, fuente y culmen, la Eucaristía. La palabra de Dios. ¿A dónde voy a tomar yo esa fuerza? No hace falta que le respondan, pero sí, déjense interpelar, porque a lo mejor cuando se sienten cansados, cuando se sienten que ya no dan más, cuando sienten que quieren tirar todo para vaya a saber a dónde, tal vez sea el momento de volver con más fuerza y con más insistencia ahí, ¿sí? Así que ese puede ser una alerta. Y miren lo que dice justamente Sacrosantum Concilium número 10, lo que sucede en la liturgia. Todos se reúnen, alaban a Dios, participan en el sacrificio y comen la cena del Señor. No solo algunos. Y esto va a ser interesantísimo, indudablemente que va a ser una de las grandes reformas del Concilio Vaticano II, sobre todo en esta Constitución. El sacerdote preside, todos celebramos. A veces en los guiones decimos, recibimos al celebrante que en nombre de Cristo. No, celebramos todo. Recibimos al Padre Juan, que preside en nombre de Cristo. Recibimos al Padre Juan, pero todos celebran. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en la Eucaristía. El número 7 dice, con razón, pues se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Estoy celebrando la Eucaristía. Estoy participando comunitariamente de la Eucaristía. No hay nada que se iguale a eso. No, pero no sé, las oraciones que yo preparo en mi grupo juvenil son tan lindas que los chicos lloran. No, pero sí, pueden ser geniales. Pero no hay nada que se equipare a eso. Y miren qué hermoso, de acuerdo que está en naranja, porque nos va a invitar a pensar y nos va a regalar el concepto de sacramento, que después lo vamos a ver. Los signos sensibles significan y realizan la santificación del hombre. Dios sabía que el hombre era cabeza dura y que iba a necesitar de alguna manera poder ver, tocar, gustar, oír, utilizar los sentidos. Son signos sensibles porque efectivamente son pequeños gestos concretos, son pequeños elementos, no sé, el pan y el vino, un abrazo, la postura de rodillas, que podemos percibirlo con los 5 sentidos y que significan, porque verdaderamente producen efectivamente aquella intención para lo que fueron hechos. Y pensemos esto,
El agua, ¿para qué sirve? ¿Para qué usamos el agua? ¿O cuándo usamos? ¿Para tomarla, hidratarnos? ¿Qué más? Para lavarnos, limpiar la ropa, bañarnos nosotros, para cocinar. En el bautismo, ¿qué hace el bautismo? Lava, purifica, limpia. La Eucaristía, pan que se deja comer y que verdaderamente nos alimenta. Efectivamente, cada uno de esos signos sensibles verdaderamente producen aquello que significan y a la misma vez realizan la santificación del hombre. Algunas cositas así como rápidos al pasar, porque lo vamos a ver en profundidad, así pasamos a unos ejercicios con unas imágenes que va a ser un poco más dinámico, ¿sí? Esta es la parte así como más tediosa por ahí en cuanto a la introducción y la parte general, ¿sí? ¿Quién celebra? Siempre el que celebra es Cristo. A veces por ministros ordinarios y a veces por ministros extraordinarios. Un ministro ordinario no significa que sea de mala calidad, aunque a veces vienen de mala calidad, pero un ministro ordinario significa que de orden, efectivamente, es el que tiene que celebrar. Por ejemplo, un ministro ordinario de la comunión, de la Eucaristía, el sacerdote. Y a veces, por algunas cuestiones puntuales, sobre todo en atención a vistas pastorales y de servicio, necesitamos ministros extraordinarios. Por ejemplo, el ministro extraordinario de la comunión. Todo el mundo sabe, y de hecho no sé si hay algún ministro acá. Buenísimo. Buenísimo. Ramón también. Buenísimo. Hay algunos ministros extraordinarios de la comunión, o por ejemplo, y ya lo vamos a ver, en el bautismo, todos, absolutamente todos, vamos a poder bautizar en caso de extrema necesidad. ¿Sí? Sí. Sí, pero no me... Sí, sacerdote. Pero, por ejemplo, el ministro, eso lo vamos a ver en cada sacramento. El ministro ordinario de la confirmación es el obispo, no es el sacerdote. El sacerdote no puede confirmar, salvo que tenga delegación expresa del obispo, y eso lo vamos a marcar bien. Sería porque en realidad el que bautiza es el sacerdote o el diácono. Claro, lo que pasa es que la confirmación y el orden sagrado tiene un gesto particular que solamente lo hacían los apóstoles. La imposición de las manos con la efusión del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber una, ya lo vamos a ver, la epíclesis que va a estar siempre presente, que es la ayuda del Espíritu Santo. Pero de modo particular está justamente ese envío, ¿sí? Que es propio, es un gesto propio de la Iglesia y la tradición de la Iglesia, propio de los apóstoles. Por eso es ¿Los diáconos son los diáconos son, en primer lugar, ministros ordinarios de algunas cuestiones, ¿sí? Acá está buenísima la pregunta, Luis, porque tenemos que pensar que el sacerdocio tiene 3 grados distintos, ¿sí? Cuando hablamos de que es ministro ordinario el sacerdocio tiene 3 grados distintos. En primer lugar, el diácono, que puede casar y puede bautizar, ¿sí? Entonces, un diácono sería ministro ordinario del bautismo o del matrimonio. En segundo grado está el presbítero, el presbiterado, que nosotros conocemos como sacerdote o el famoso curita, que puede, además de bautizar y casar, consagrar la Eucaristía, confesar, y además también puede celebrar la unción de los enfermos. O sea, 5 sacramentos. El tercer grado, la plenitud del orden sagrado, la tiene el episcopado, el obispo.
Y el obispo va a ser el que efectivamente va a poder celebrar la plenitud de los sacramentos. Por mandato expreso, un presbítero va a poder confirmar, pero bajo ningún aspecto va a poder ordenar sacerdotes, ¿sí? Y eso bajo pena canónica, ¿sí? Los sacerdotes son pura y exclusivamente ordenados por obispos. ¿Cuándo se celebra? A ver, ahí no sé si hay intervención. Ramón, ¿querés compartir algo? Se me había cortado. Ah, buenísimo, buenísimo. Dale. Me volvió a unir. Dale, genial, genial. Bien. Volvemos entonces ahí. Miren, ¿cuándo se celebra? La iglesia, madre y maestra, nos ordena los tiempos. Y al ordenarnos los tiempos, ni más ni menos que nos invita a pensar en el tiempo litúrgico, ¿sí? Yo no sé, a ver. Ramón, ¿vos estás viendo ahí el PowerPoint? No. No, no estás viendo el PowerPoint. Bueno. No. Poner en compartir. Sí, toda tu pantalla. Y ahí elegir el segundo. Qué maestro que es ese muchacho, ¿no? Pero totalmente, decir que lo tenemos acá, Gracias. Ahí estás viendo ahí, Ramón, ¿sí? Sí. Gracias. Genial, buenísimo, seguimos entonces. Gracias, Nato. Bien, buenísimo. ¿Cuándo celebramos tiempo litúrgico? Todo el mundo sabe que efectivamente tenemos dos tiempos fuertes, el tiempo de Navidad y el tiempo de Pascua, precedidos por un tiempo de preparación, ¿sí? Adviento y, ¿cómo se llama el de Pascua? No me acuerdo, ¿cómo se llama el de Pascua? Cuaresma, tal cual, exactamente. El tiempo de Cuaresma que nos invita a pensar ni más ni menos en preparar nuestro corazón para el Pascua. Después hay solemnidades, hay fiestas y también tenemos el tiempo ordinario, ¿sí? Bien. Si ahora yo supiera cómo se... Ahí está. Genial. ¿Dónde se celebra? Esto es buenísimo. Generalmente y como regla se celebra en el templo. Atendiendo cuestiones pastorales, se puede celebrar en otros lugares dignos. A ver, nos vamos de convivencia, nos vamos a un campamento, queremos tener la Eucaristía, y sí, obvio que vamos a celebrar la Eucaristía. Hermosísimo la Eucaristía al lado del río. Pero tengamos mínimamente cuidado en donde efectivamente celebramos. Un chico del colegio se quiere confesar, ¿se puede confesar en el colegio? Y sí, obviamente que vamos a priorizar el cuidado pastoral de esa alma y no tanto el lugar, no tiene que ser sí o sí en el templo. Por algunas cuestiones de formas, los sacramentos, mejor dicho, el sacramento que no se podría celebrar en otro lado y que hasta el día de hoy se niega, ni más ni menos, de que no se puede celebrar en otro lugar que no sea un templo, es el matrimonio, ¿sí? El resto de los sacramentos se puede celebrar. ¿Cómo se celebra? Y acá viene lo más importante, lo más lindo y lo más movido. ¿Cómo se celebra? Nuestro rito, nuestra liturgia, usa justamente signos, símbolos y ritos. Partir el pan, ungir, lavarse las manos, un abrazo como gesto fraterno, el agua, el fuego, el pan y el vino. Por eso, el segundo punto de nuestro programa nos va a invitar a pensar en los signos y en los símbolos. Y acá yo necesito que todo el mundo tenga algo para anotar,
¿sí? Aunque sea el teléfono, aunque sea anotar el teléfono, pero necesitaría que tengan ni más ni menos algo para anotar, ¿sí? ¿Por qué? Yo les voy a pasar algunas imágenes. Yo lo que necesito, va a estar un minutito cada imagen, más o menos. Yo lo que necesito es que ustedes puedan, de algún modo, escribir en la hoja qué es lo que ven. Yo no les voy a decir nada y de hecho no comentemos ahora, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ven? ¿Sí? Entonces, imagen número 1. ¿Qué es lo que están viendo? Vamos a la número 2. Vamos con la 3. Vamos con la 4. Cinco.
7. ¿Es buena palabra o...? ¿Cómo? ¿Es buena palabra o el más? Lo que quieres. Y vamos con la última, la 8. Bien, los invito ahora a que vamos compartiendo, el profe va a volver hasta la número 1, y la manera en la que vamos a compartir, sin hacer ningún tipo de intervención yo por el momento, es solamente escuchar qué es lo que anotas, ¿sí? Y así como a modo de ping-pong y lo vamos diciendo, obviamente tratemos de no superponernos, pero vamos lanzándolo a medida que vamos viendo las imágenes. Un abrazo fraterno. Abrazo fraterno. Apoyo, compañía. Apoyo, compañía. Estamos diciendo qué vemos en esas imágenes, ¿sí? Para los compañeros que recién llegan, ¿qué vemos en esa imagen? Ternura, amor. El abrazo signo de amistad. Amistad. Entrega. Cercanía, encuentro. Vamos a la 2. Alimento, sacrificio y amor. La palabra. La vida, la luz, alimento. Sentimiento. Identidad. Identidad. Patria. Negar la verdadera. Pasión. Dije que no iba a intervenir. Vamos a la 4, no pude. Vamos a la 4. Arrepentimiento. Vacío. Signo de alegría también, porque a veces Gracias, Ramón. Vamos a la 5. alianza, Acompañamiento. Alianza eterna. Unión, alianza eterna. Incondicional. Juntos a la par. Espíritu Santo, Espíritu Santo, paz, esperanza. Siete. Costumbre, amistad, tradición, tradición. También como un momento de reflexión, de pensamiento. Y vamos a lo último.
Amor. Salvación. Amor, salvación, Todo. todo, Resurrección. vida, Inmensidad. resurrección, inmensidad. Fíjense cómo una imagen guarda tantísimos significados diversos para cada uno de nosotros, los que hemos compartido, y cuanto más aquellos que por ahí no nos animamos a compartir. Decíamos que nuestra liturgia emplea signos y símbolos para celebrar la vida de fe. Y acá, más que mencionar conceptos que de hecho sí los vamos a tener, siempre es bueno poder contar con algunos ejemplos, ¿sí? Y después de que veamos las definiciones de signos y de símbolos, y también incluso de rito, vamos a volver a ver las imágenes y con eso ya vamos a cerrar nuestro encuentro de hoy. Fíjense, un signo es una representación concreta, absolutamente de carácter universal. Un signo de pregunta es una pregunta acá, en la China, en África, en Estados Unidos. Yo veo efectivamente que hay un signo de exclamación y ni más ni menos ya sé que tengo que poner atención. En cambio, un símbolo ya está cargado de contenido. Evoca una experiencia e indudablemente es compartido. Y miren, no me voy a aguantar y vamos a volver. Bueno, me puse loco, me entusiasmé. Signos y símbolos por excelencia. Signos. Muchachos, muchachas, pan, uvas, un cáliz, la palabra, el trigo. Un símbolo, la Eucaristía, alimento para nuestra fe, para nuestra salvación. Pero eso evoca una experiencia concreta. A nosotros los cristianos que compartimos esto, indudablemente nos anima y nos ayuda a pensar en la experiencia concreta y absolutamente real de Jesús de Nazaret, de su Pascua. Anillos, metal, alianza, manos, hasta ahí serían signos. Sin embargo, muchos de ustedes dijeron encuentro, esperanza, incondicionalidad, fidelidad. Y eso lo pueden decir a través de una experiencia concreta. No significa que el que dijo eso es porque esté casado, aunque sé que muchos de ustedes lo están. Pero a lo mejor compartieron esa experiencia de papá, de mamá, de los abuelos, de los tíos, de unos amigos que sabemos muy bien que se aman. Ni hablar el mate, agua, hierba, mate. Sin embargo, para nosotros, aquí hoy reunidos, y que creo que a la gran mayoría nos gusta el mate, nos evoca experiencias de encuentro, de secretos, de confianza, de introspección, de compartir. Y fíjense cómo, indudablemente, nos trasladamos mucho más allá del agua, del termo o de la hierba en sí. Y para eso, y ahí entramos con propiamente el concepto de rito, para eso la liturgia va a utilizar ni más ni menos que diferentes gestos necesarios para transformar los signos en símbolos. Si yo tengo que explicar los símbolos, entonces todavía no lo hemos comprendido como tal. Y para eso, un rito no se improvisa. Imagínense
y vamos a volver con la Eucaristía. Imagínense que el cura de nuestra parroquia va a celebrar la misa y no sabe por dónde empezar, o no sabe lo que tiene que hacer, o le pinta cambiar el orden. Entonces, primero, antes de consagrar, nos da la comunión y después. El rito nunca se va a improvisar, porque de hecho se viene compartiendo de generación en generación. Y acá volvemos a nuestro comienzo de la clase de hoy. Cuando decíamos que en casa, en los cumpleaños, preparábamos una comidita, teníamos una torta, un postre, prendíamos la vela, cantábamos el cumpleaños. El rito no se improvisa, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar, porque lo venimos haciendo siempre, y porque efectivamente cada gesto concreto significa algo. De más está decir que indudablemente para poder celebrar justamente el misterio pascual, o para poder celebrarlo, mejor dicho, en profundidad, tenemos que conocer qué es lo que estamos haciendo. Y la liturgia y la catequesis nos van a ayudar. Ahí van a ir de la mano, ¿sí? Vamos a dejar acá. Hasta acá es suficiente. Por lo pronto, las clases, sean justamente presenciales o sean virtuales, las vamos a hacer de 2 horas, ¿sí? Por lo pronto, bueno, les vamos a ir avisando cómo seguimos. Ya ha sido un gran paso el estar hoy acá. Les agradezco muchísimo la presencia a cada uno. Agradezco también el poder estar, a Ramón, a Juan, que también estaba hace un ratito. Agradecemos que estén de manera virtual y que nos estén acompañando y que estén participando. Y los invito también a que podamos no solamente dar gracias a Dios, sino que también